¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio que, a diferencia de este cuadro que regularmente ustedes ubican en un cierto programa de radio, esta vez no, querida, no, querido, no estás viendo mal. Esta vez se trata de un GL-Webinar. Agradezco, por supuesto, que nos estés acompañando donde sea que te encuentres y, sobre todo, con la premura, pero sabemos que estás aquí porque es información relevante. Yo soy Luis Octavio Valtierra y en nombre de toda la firma Garrido Licona y Asociados, así como de sus empresas hermanas, les damos la más cordial bienvenida a este webinar en el que estaremos platicando sobre carta aporte. Ya iremos haciendo algunas analogías al respecto de esta obligación y de las últimas novedades, pero antes quisiera presentarles a los expertos que van a estar acompañándonos la próxima hora platicando de esta obligación que ha sufrido muchos derechos y reveses, más derechos y reveses que Andrea Agassi. Así que a mi derecha, mi querido Paolo Espinosa, socio de Litigio y Controversia, especialista en litigio y controversia, abogado por Garrido Licona y Asociados. ¿Cómo te va? Muy bien, afortunadamente, Luis Octavio, buenos días a todos, querida audiencia, y sumamente complacido de nuevo de participar en temas tan importantes y selectos que estoy seguro que van a resultar de su interés. Nos vas a dar el punto fino desde el punto de vista legal sobre esta obligación. Punto fino, ingeniería, MOST y algunas recomendaciones. Riesgos. Y riesgos. De acuerdo. También que deben de cuidar. Excelente, bienvenido. A mi izquierda, mi queridísimo Leopoldo Gutiérrez, socio especialista en desarrollo de soluciones tecnológicas, además un genio matemático, ustedes no lo saben, pero yo sí lo sé, lo he visto trabajar, una mente brillante, hace ecuaciones, resuelve problemas y mucho más. Desde nuestra querida Nuevo León, Monterrey, Leopoldo, ¿cómo estás? Socio de GL-Wimba. Gracias, Luis Octavio, pues encantado de estar con ustedes en este tema, creo que lo hemos venido platicando en diferentes foros, pero hoy en día hay un nuevo parteaguas que es una nueva circunstancia por la cual también nos interesa compartir con ustedes pues este nuevo contexto en el cual entendemos esta obligación. Encantado de estar con ustedes. Excelente, muchísimas gracias, mi estimado Leopoldo, quien nos va a dar el punto fino de la parte tecnológica, muy a reserva de que también conoce muy bien la obligación, pero en este caso su función principal es ayudarnos a todos a un cumplimiento correcto desde la tecnología. Bienvenido, mi querido Polo. Encantado. Y a mi extrema izquierda, también desde tierras lejanas norteñas, puntualmente desde la querida Monterrey, mi querido Miguel Medina, socio en Garrido Licona, experto fiscalista y especialista además en la obligación, en carta aporte. ¿Cómo estás, Miguel? Un placer estar con ustedes aquí. Recién aterrizado. Recién aterrizado, ahorita llegando, pero barriéndome. Barriendo en el caballo, derrapando. Derrapando, pero excelente. Llegamos. Estamos aquí. Gracias a Dios. Bueno, es un tema polémico sin alguna duda. Quizá el tema de lo que vamos a hablar ahorita de la prórroga hay que tomarlo como tal, pero también ver cuáles son las razones por las que esas prórrogas se han estado dando, ¿no? De acuerdo. Y cuál es realmente a lo que va la autoridad. Ok. Nosotros consideramos que es un must, que es algo que no se va a eliminar. Ya hay rumores de pronto que dicen que pudiera eliminarse esta obligación. Yo considero que no. ¿Por qué? Porque es una herramienta, así como ocurrió con el CFDI en su momento, que fue evolucionando. Esta es una herramienta de fiscalización, es una herramienta de control y es una herramienta que también le puede servir a la misma empresa, sin lugar a dudas. De acuerdo. Bueno, la premisa ya la escucharon. De hecho, nosotros les habíamos convocado el día de hoy con otro objetivo. Toda vez que teníamos el cumplimiento ya a la vuelta de la esquina, comenzaba a partir del 1 de agosto, ya digamos, no la obligación, porque la obligación la traemos ya de todo el año, pero sí las sanciones a quienes no estuviésemos cumpliendo correctamente con esta obligación. A partir del 1 de agosto la autoridad a rajatabla ya iba a hacer valer el deber ser del complemento carta aporte. Sin embargo, nos dieron, como lo dijimos en un principio, un revés y sucedió que la aplazaron un año más. Ya durante 2023, o sea, un año más las sanciones. Ya 2023 se nos va liso, como dijera aquel famoso, se nos va liso con las penalizaciones sobre carta aporte para que el 1 de enero de 2024 entre en vigor. Dicho esto, sabemos que ustedes seguramente están acá
porque tienen todavía dudas respecto a la obligación. Y sobre estas bases, muy a reserva de que traemos una presentación que iremos avanzando y donde iremos puntualizando lo más importante que traen nuestros especialistas, los invitamos a que nos escriban porque por ahí va a haber interacción. Además que está la caja de chat donde nos pueden mandar sus preguntas. Ahora sí que abusen de los especialistas. De las dudas que tengan, por favor, siéntanse libres de exponerlas en la caja de comentarios, además de que van a haber encuestas por ahí rondando. Y también les decimos que si es de su interés que tengan nuestros especialistas una sesión personalizada con alguno de ustedes, también háganoslo saber en la caja de comentarios y con mucho gusto vamos a darle un seguimiento posterior al webinar. Así que la premisa que le pusimos es: nos vamos a tiempos extra, así que hay que aprovecharlo. Y vamos arrancando entonces con la premisa más importante, mi querido Miguel. Vayamos a la obligación per se. Una recopilación de qué es el complemento carta aporte. Si nos ayudas, por favor. Sí, con todo gusto. Bueno, la carta aporte, y ya lo hemos dicho en pasadas ocasiones, no es algo nuevo, es algo que existe desde hace muchísimos años. La obligación de su emisión sigue estando vigente, no ha cambiado. Ahora fue el cambio a la modalidad digital. La misma está como obligatoria desde el 1 de enero de 2022. O sea, es una obligación ya desde el 1 de enero de 2022 el emitirla. ¿En dónde está la prórroga que se ha venido dando entonces? Y ahí es donde de pronto resalta la confusión. La prórroga es en que no vaya a haber o que no apliquen sanciones porque el complemento se emita incompleto o de forma incorrecta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la autoridad sabe que de pronto obtener todos esos datos e incorporarlos a este documento no es nada sencillo y ahorita vamos a hablar sobre eso. Estábamos hablando de un número que tienes tú muy claro de cuántos campos conlleva el llenado. ¿Este número es? Es variable, pero son 180 campos, pueden bajar, pero no de una forma considerable. Entonces, y son campos delicados, son campos importantes que tenemos que asegurar que van correctamente con los datos correctos, porque si esos datos no son correctos, es ahí donde viene el problema, ¿no? Esta es la quinta prórroga desde que inició la obligatoriedad en enero de 2022. Dicen que no hay quinto malo y creo eso. ¿Por qué? Porque este es un respiro, es un tiempo extra que debemos de aprovechar completamente. Hay una falta de cumplimiento muy fuerte todavía, es más o menos un 80% todavía que no ha cumplido. ¿Por qué no ha cumplido? Es la parte que vamos a atender y cuáles son las soluciones que podemos tener al respecto. Haciendo esta misma recapitulación, mi estimado Paulo Espinosa, ya hablábamos en webinars anteriores, además en programas de radio y en otros medios, sobre el fondo legal y la perspectiva desde la parte, digamos, del abogado y en este caso del defensor del contribuyente, sobre los retos que conllevaba o que conlleva la propia obligación. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Mira, lo acaban de mencionar muy bien, son 180 campos de llenado, pero yo creo que lo difícil es que esos 180 campos no dependen de una sola parte. Muchas veces depende del dueño de la mercancía, a veces del intermediario logístico y a veces de quien presta el servicio de transporte. Entonces hay una complejidad de obtener información y documentación que sea fidedigna y válida a ojos de la autoridad. Pero también existe una complejidad no solamente en los fundamentos legales y en el propio llenado, sino también existe una complejidad práctica en la capacitación de las personas que van a hacer frente a la revisión de esta obligación. Lo hemos dicho en diversos foros y al final del día quien va a revisar, al menos en transporte terrestre, puede ser la Guardia Nacional y nadie sabe si la Guardia Nacional ya está capacitada en materia de complemento carta aporte para ser esa autoridad que tenga competencia y facultad y experiencia necesaria para estar instruido en todos estos 180 campos de llenado, más los choferes de la unidad, que ellos son quienes pueden hacer fronting directamente con la revisión de este documento, que no es nuevo, es mercantil, lleva muchos años, pero digamos que va a ser un parteaguas a partir de que se entren en vigor las sanciones y ya pueda haber consecuencias sobre este llenado de carta aporte y en general el cumplimiento.
Ahora, en materia del propio cumplimiento, tomando este último hilo, mi estimado Leopoldo, si bien ya nos pone en contexto Miguel de que esto es una obligación que ya tiene muchísimos años, no es nada nuevo, solamente se digitalizó digamos que la obligación, y sobre estas bases, en la parte de tecnología, he escuchado por ahí empresas que se pronuncian como preguntándose dentro de su PAC, ¿dónde está el módulo complemento carta aporte? ¿Dónde está el CFDI que dice carta aporte? Y no lo encuentran. ¿Esto a qué se debe? Pues principalmente, digo, como lo comenta Paolo, es un documento que pues hace las veces de un CFDI con un complemento, como uno más de muchos que ya existen, pero con esta particularidad donde la información no está contenida propiamente del lado del emisor. O sea, tenemos que ubicar primero el escenario en el cual se va a operar ese tránsito o ese traslado de mercancías, y para cada escenario pues hay también información que tenemos que detectar dónde vive dentro de las empresas que son las que son dueñas de mercancía, porque en muchas ocasiones tenemos a nivel del ERP o del sistema contable de la empresa ciertos datos que en teoría debieran hacer las veces de el correcto llenado de la información dentro del complemento. Sin embargo, no es así, porque pues hay alrededor de 40 catálogos dentro de este complemento, y tenemos que darle lectura y tener la completez y la claridad de cada uno de los conceptos que están inmersos ahí. Ahora, a nivel de los packs, pues prácticamente el servicio que tiene el pack es recibir ya la información estructurada para que se timbre, y eso es el servicio que da el pack, pero la responsabilidad de componer esos 160 campos, dependiendo del escenario, en un solo set de datos, eso es lo complejo, ¿no? Entonces, la solución tecnológica pues tiene que ir muy en la dirección de hacer algo que sea muy sencillo, muy práctico. Esos catálogos también precargar información de las propias empresas, tanto del transportista como del dueño de mercancía, para poder hacer esto algo eficiente y que no sea un dolor de cabeza. Sobre esas bases, mi querido Miguel, ya nos está dando Polo una muy buena introducción para que en esta recapitulación de lo más importante te preguntemos ¿cuál es el fondo detrás de carta aporte. Ya nos hablabas recién en la presentación que hay puntos a resaltar, a destacar, y hablabas de temas de fiscalización, temas de seguridad, que digamos es el trasfondo de la obligación per se, pero seguramente tienes un análisis mucho más profundo y creo que nos viene muy bien para arrancar con la charla propiamente hablando. Sí, el complemento carta aporte ya en su versión digital nace prácticamente de 3 autoridades. Uno es el Servicio de Administración Tributaria, con un afán de fiscalización, sin duda alguna, de fiscalizar tanto el transporte de la mercancía, que el flete que está, el servicio de transporte que está prestando el transportista, pues sea reconocido como un ingreso, ¿no? Una factura que valide que el servicio se prestó y que el ingreso se acumuló para efectos fiscales. La otra parte es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Por qué? Porque es la Secretaría que da las autorizaciones. Recordemos que el transporte está de alguna forma limitado al Estado, entonces el Estado da ese tipo de autorizaciones, permisos, a lo que se llama permisionarios de transporte. El cumplimiento de las normas necesarias para el transporte se va a validar precisamente a través del complemento carta aporte. Temas de dimensiones, de pesos de la carga, de por qué caminos pueden transitar, es para validar eso precisamente. Y el otro tema es la Guardia Nacional, por temas de seguridad. Todo el tema de contrabando y robo, desde luego, se atiende a través de este documento. De acuerdo. Aquí podemos ver en pantalla que traemos 2 bullets como premisa sobre carta aporte, contrato legal, y número 2, fundamentos legales y fiscales. ¿Qué nos dice esto? Mira, el origen de la carta aporte o la fuente legal de la carta aporte es la Ley General de Vías de la Comunicación. Ahí se establecen las obligaciones que tiene el porteador y el dueño de la mercancía. Y qué datos debe de llevar incluso la carta aporte. Por eso decía hace rato, no es nuevo. Muchos de los datos que hoy nos pide el complemento carta aporte ya están ahí. La otra fuente es el Código de Comercio también.
en donde los datos son prácticamente los mismos, los que establece una ley, la Ley de Bienes de la Comunicación y el Código de Comercio. Para efectos fiscales, nace una regla en específico que está apoyada en el Código Fiscal de la Federación en cuanto a emisión de comprobantes fiscales y los complementos que la misma autoridad puede solicitar a los contribuyentes que emitan. Ese complemento está regulado, si bien a través de las reglas 277 es la sección que atiende todo el tema de los requisitos que debe de llevar el complemento carta-aporte en sus distintas modalidades, en sus distintos tipos de transporte. Ok, y en la parte de fundamento legal, mi estimado Paolo, ¿qué más podríamos, digamos, debatir? Yo resaltaría un tema reciente que ocurrió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde precisamente la carta aporte, como no es un tema nuevo y era un tema mercantil, y después el SAT la reguló para efectos fiscales, hubo un caso que llegó al máximo tribunal, y de hecho salieron varias noticias en medios, en donde se establecía que la carta aporte resultaba constitucional, pero más bien lo que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que el SAT sí tenía facultades para regular una institución mercantil, que era la carta aporte, y eso fue lo que se declaró constitucional. Entonces tiene su origen mercantil y hoy le estamos llevando al terreno fiscal. Que dicho sea de paso, esta resolución de la Corte no tocó todos los demás puntos que hoy se siguen discutiendo en juzgados y tribunales sobre ya la esencia fiscal, si es constitucional o no, si violan garantías de seguridad jurídica, igualdad, proporcionalidad, hay muchos temas que se siguen discutiendo, pero ya inclusive la Corte reconoció que el SAT sí se puede regular o tener materia o injerencia en este aspecto que se pensaba hasta hace algunos años que era una institución meramente mercantil. De acuerdo. Eso forzosamente nos lleva a la premisa de la presentación, y es tiempos extra es igual a aprovéchalo, es igual a última oportunidad. Recapitulando, mi querido Miguel, ¿cuándo entonces sería ya la puesta en marcha? Hablando temas de temporalidad, de vigencia, y viene pegado la cuestión de la prórroga, y recuérdanos también las sanciones, los riesgos de estar incumpliendo. Sí, claro. Bueno, primero está en vigor y es obligatoria más bien a partir del 1 de diciembre de enero de 2022. Como dijimos hace rato, son 5 prórrogas las que se han dado. Esta es la 5ª que sucede y nos lleva hasta el 31 de diciembre. Hay otro tema que todavía no entraba como obligatorio, es el uso del complemento carta-aporte para efectos de comercio exterior. Iba a ser obligatorio a partir del 1 de agosto y también lo están pateando hasta el 1 de enero de 2024. De acuerdo. Entonces, esas son las fechas. ¿Cuáles son las sanciones? Bueno, sanciones son muchas y para las 3 partes. Reconocemos normalmente 3 partes en este juego. Uno es el dueño de la mercancía, otro es el transportista, y muchas veces hoy se está manejando, hay un tercer jugador que existe desde hace tiempo, pero está creciendo de una forma muy importante, que es el operador logístico, que es el encargado de hacerle todo el proceso de logística a las empresas y contratar al transportista y hacer todo ese juego. Entonces, ellos tienen sanciones. ¿Quién tiene sanciones? El dueño de la carga, si la mercancía o los datos de la mercancía en cuanto a descripción y peso no van en el complemento. Pero la sanción más delicada, sin duda alguna, una de las sanciones más delicadas, es que puedan detener la mercancía porque consideren que es contrabando al no tener la carta aporte debidamente complementada. Esa es una super sanción, porque hablábamos en algún momento qué pasa con la carga fría, ¿no? Que de pronto se va a descomponer y nadie se la va a pagar al dueño de la mercancía, misma, claro. ¿no? Y que aunque se la paguen, pues tiene repercusiones con sus clientes. Por supuesto. Entonces es algo tremendamente delicado. Y la otra parte es algo que ha venido ocurriendo ya antes del complemento carta-aporte, que es la parte de la fiscalización en cuanto a temas de materialidad, en donde la autoridad ha pedido que todo lo que deducen los contribuyentes tengas pruebas de su existencia, de algún servicio, de algún producto. Y una prueba que han estado pidiendo desde hace tiempo es precisamente la carta aporte.
Ahora el complemento carta aporte, decía hace rato, también tiene beneficios para el contribuyente, porque antes encontrar una carta aporte de hace 5 años era tremendamente delicado, como ocurría antes con las facturas fiscales. Ahora una factura fiscal la encuentras muy rápido porque está en el sistema, ¿no? Eso mismo va a suceder con el complemento carta aporte. Sanciones son de hasta 112,000 pesos por no cumplir con el complemento e incluso pueden cerrar el negocio del transportista en algún momento. Ya vamos teniendo algunas preguntas por parte de la audiencia. Justo ahorita que hacías esta mención de carta aporte y complemento carta aporte, Miriam García nos pregunta justo cuál es la diferencia entre carta aporte y complemento carta aporte. Carta aporte, vamos a llamarla que es la carta aporte tradicional, la que siempre ha existido y que está en papel, ¿sí? Ahorita, si la obligatoriedad inició el 1 de enero de 2022, tengo ya que emitir el digital, el complemento carta aporte. La tradicional en papel ya no es válida, ¿sí? Pero hoy es ilógico pensar que muchos están en la situación de que no están emitiendo complemento carta aporte, pero entonces, ¿qué están emitiendo? La tradicional. Sí. Los pueden detener en camino para exigirles el complemento carta aporte y validar los datos de la misma, no por la prórroga. Pero sí les pueden detener para pedirles la carta aporte. O sea, estrictamente tú deberías de estar portándola per se. Es un hecho, es un hecho. Y en caso de incumplimiento de que no la aportes ahí, ¿podrían sancionarte? Es correcto. Ok. Es correcto. Ya no hablemos del complemento, ¿no? Simplemente la obligación de carta aporte que ha existido desde tiempos memorables al día de hoy. Otra pregunta que tenemos es de Eric Franco. ¿La empresa transportista puede emitir documentos tipo traslado con complemento carta aporte para el movimiento de la mercancía de su cliente durante el mes y al final del periodo emitir un único documento tipo de ingresos al cliente sin complemento carta aporte? Hay una sola excepción, bueno, hay varias, pero la principal es en el transporte dedicado. ¿Qué es el transporte dedicado? Cuando un dueño de mercancía no quiere estar batallando con si consigue o no consigue el transporte, entonces le dice a un transportista o a varios, yo quiero que me asignes estas unidades para todos estos servicios, yo te voy a decir cuáles son los transportes que me vas a realizar, pero necesito que me pongas a mi disposición estas unidades con estas características para usarlos durante el mes. ¿Cómo se cobra eso normalmente? Se cobra un monto fijo por mes, por semana o como lo hayan acordado las partes. ¿Qué dice la regla al respecto? Que emitas primero el complemento carta aporte con el CFDI de ingresos por el total que vas a cobrar durante el mes, desde el inicio, y posteriormente el dueño de la mercancía emite CFDIs de traslado, no CFDIs de ingresos con complemento carta aporte. ¿En dónde más se puede utilizar el CFDI de traslado? En el caso del transportista, en los cruces fronterizos. Eso aún no está en vigencia, pero la regla sí te permite que si tú tienes un transporte, vamos a decir, de Querétaro hasta Estados Unidos, normalmente mueves la carga desde Querétaro a frontera con un camión y emites un CFDI de ingresos por el total del servicio con complemento carta aporte solo desde origen a frontera. Luego el cruce fronterizo, como lo haces normalmente con otra unidad o con otro permiso, es con un CFDI de traslado, que va relacionado al CFDI de ingresos. Son los casos más importantes que hay en ese tema. De acuerdo, si les parece bien, avancemos y sobre la marcha también vamos dando lectura a las demás preguntas que tenemos ahí en el papel. Así que problemáticas e implicaciones para estos 3 jugadores, donde ya nos mencionabas el operador logístico como uno que ha tomado relevancia. ¿Cuáles son las implicaciones para estos 3 actores? Ya decíamos, el dueño de la mercancía, sin duda alguna, es el tema de que los datos del complemento carta aporte que le pertenecen a él, como es cantidad, peso y descripción de mercancía, vayan correctamente en el complemento carta aporte. El complemento carta aporte no lo va a hacer él, lo va a hacer el transportista, pero el dueño de la carga puede ser sancionado si ese dato va incorrecto. Hay una corresponsabilidad entre dueño de la carga y transportista en el tema del complemento carta aporte. Entonces tiene que asegurar, y ahorita
Polo nos los va a señalar de forma más específica, que esos datos vayan correctos. ¿Sí? Si no van correctos, es un problema. Yo ahí, Mike, te interrumpo, añadiría nada más el tema de que al interior de las empresas, ahorita comentaba Paolo, de que la complejidad es que el complemento combina información de dueños de mercancía y transportistas, pero adicionalmente lo que hemos visto, sobre todo en grandes empresas, es que no hay un gobierno de a quién le compete esta nueva obligación, porque las áreas de comercio exterior tienen ciertos tipos de transportista. Lo que es la parte de insumos es otro negocio, digamos. Producto terminado es otro. La maquila al interior también de la propia empresa se maneja de forma distinta. Entonces, puedes tener pues una diversidad de escenarios tan amplia y una complejidad tan amplia donde no hay tampoco un único dueño de este problema, y eso hace también que sea compleja la solución, ¿no? Ese es un tema que hemos visto sobre la práctica, ya sobre la marcha, y pues sí, es un tema donde se tiene que poner un orden a fin de que pues se haga una solución eficiente que le dé respuesta a todas las áreas. Creo que ese argumento es clave, la parte de la eficiencia, pero además la capacidad de atención, de poder atender el problema con inmediatez. Ya lo vamos a desarrollar digamos que en la siguiente lámina, que precisamente va a la parte de tecnología. Ahora, el tema con el transportista. El transportista, desde luego, es el que lleva la mayor carga de datos. Que muchas de las preguntas que nos están haciendo vienen de parte del transportista. Oye, yo soy el transportista, tal escenario, ¿qué me pasa, no? ¿En qué momento también me deslindo yo de la responsabilidad? Hay un mundo de temas al respecto. ¿Por qué? Porque modalidades son muchísimas, la forma como opera el servicio de transporte, y tienen sus propias complejidades. Un dato, por ejemplo, es que hoy el complemento carta-aporte no te permite hacer cambio de unidad, ¿sí? Si haces cambio de unidad, tienes que cancelar el complemento, generar uno nuevo. Claro. Y sucede mucho. Que vas un trayecto, cancelas, y luego cambias. Otro tracto camión toma la caja de acuerdo. Y la arrastra, sí. Y así es la operación y no la van a cambiar. Sí. Entonces, esa es una complejidad. Otro tema, y es tema de confidencialidad de datos también, era el tema, oye, ¿cómo voy a poner la dirección de mi operador? Son temas confidenciales. Por eso la autoridad decidió, solo usa el código postal, ¿no? Entonces, con el código postal no sabes calle, no sabes número, no sabes nada. Oye, pero y fíjate que hablando de confidencialidad, en algún momento, Pablo, habíamos platicado sobre el riesgo que hay cuando también develas el valor de lo que estás transportando. Sí, digo, hay un tema que ha salido también en muchos medios y es público, en donde hay una preocupación tanto del transportista como del dueño de la mercancía de dar datos sensibles, en concreto qué es lo que estás trasladando y cuánto vale esa mercancía, porque se puede transformar en un cheque en blanco para cualquier grupo de crimen organizado. Y entonces lo que se pretendía evitar era que esos datos fueran públicos y que más bien se mantuvieran invisibles, pero para todos, porque también se puede meter en algún problema el transportista o el operador logístico que tengan acceso a esa información frente a algún hecho de delito. Entonces hay una petición muy fuerte de cámaras, asociaciones, el Instituto de Contadores, en donde dicen vamos a celularizar todavía más y a esconder todavía más ciertos rubros que pueden poner en riesgo la operación, la mercancía y el traslado de la misma. Y pues bueno, creo que también es un hecho conocido el que cada vez más hay robo de autotransporte a lo largo del país, y cuando esto entre en vigor, si hay personas o instituciones o empresas que tengan acceso a esta información sensible, todavía se puede detonar más esos hechos delictivos. Es lo que está expreso en diversas notas que han salido a la luz. Que aprovechando nada más para puntualizar que no es privativo del sector terrestre o de las vías terrestres, también está por el aéreo, por el marítimo y por el ferroviario, ¿cierto? Sí, y si bien es cierto, para el aéreo es donde es necesario el valor de la mercancía.
Sin embargo, podemos decir, ok, el terrestre no lo tiene, no tiene el valor, pero tiene la descripción. Sí. Y basta la descripción muchas veces para ese tema de la tentación, ¿no? De acuerdo. Perdón, Polo, te interrumpí. Nos ha tocado, casos donde las empresas están preocupadas y de hecho hay un catálogo particular para la descripción del producto. Y en la medida en que seas pues más preciso con la información que describa los bienes que vas a trasladar, pues tiene también más información el chofer y tal vez otros terceros que puedan estar difundiendo información donde pues se preste a que ciertas rutas, ciertos camiones, ciertas descripciones sean más fáciles también del crimen organizado, ¿no? Respecto a categorías más genéricas, que es lo que se está recomendando, que no describan a detalle el producto y eso también pues oculte de cierta manera pues el valor del bien o qué tan comercial o no puede ser ese camión ya del lado del crimen organizado, ¿no? A todas luces es una obligación que se ha vuelto complicada por todas las aristas que giran en torno, por la necesidad de especialización por ambas partes, ¿no? No solamente por quien mueve o en este caso los sujetos obligados, sino también por las autoridades. Entonces, recapitulando, perdón, te había interrumpido, mi estimado Mike, hablabas del caso del transportista, ya hablábamos sobre la obligación que tiene y que es parte del día a día del transportar mercancía, que vas cambiando de unidad y bueno, y lo retador que se vuelve. ¿Qué más dentro del mundo del transportista? El dato del operador. Son datos confidenciales, pero también lleva una particularidad o un ingrediente de fiscalización. Recordemos que entró en vigor la reforma laboral en temas de subcontratación laboral. Es decir, ya no es válido que el transportista subcontrate a operadores. Parte de su giro mismo. Eso la autoridad lo va a identificar de inmediato. ¿Por qué? Porque en los datos que vienen en el complemento carta-aporte viene el nombre del operador y el RFC del operador y de inmediato la autoridad va a saber si la empresa transportista realmente está cotizando o no está cotizando, porque este es un tema de distintas autoridades. De acuerdo. No es solo el SAT, está el Seguro Social y la autoridad laboral también. Es un tema delicado. La autoridad está en sincronía trabajando muy eficientemente. Ya en varios foros nos lo han dicho sobre esta armonía que han encontrado entre las autoridades para poder trabajar en conjunto. Bueno, ya nos mencionaste otro reto, en este caso para el transportista, tratándose de servicio especializado o mantener en nómina a su gente y cumplir cabalmente con sus obligaciones como patrón. ¿Qué más dentro del transportista? ¿Tenemos algo más? Sí, el tema es que tienen diversas formas de transportar. Hay transporte seco, transporte foráneo, transporte local. En el tema del transporte local, saber si es local o no es local, porque cuando tú tomas carretera federal por más de 30 kilómetros, resulta que ya se pierde lo local, ¿no? Si no excede los 30 kilómetros, no tienes problema. Y es local. Yo agregaría ahí, Mike, también de que no hay una señalización clara tampoco en las ciudades donde empieza la zona federal. Tienes que conocer de carreteras federales ahora también. Entonces, para poder saber en dónde estás parado y decir... En la ciudad hay carreteras federales. ¿Me corresponde esta obligación o la otra? Sí. Esa es una duda que traen muchas empresas también, de si hay necesidad de emitir el complemento porque vas a pasar a zona federal o te vas a suscribir a una zona local, ¿no? Eso es un tema también complejo, ¿no? El tipo de camión, los camiones que sean, la disposición establece los que son categoría C2 o inferiores, si transportan localmente menos de 30 kilómetros no tienen obligación de emitir el complemento. ¿Qué es C2? Es prácticamente los camiones de 2 ejes de 6 llantas, que no son los que se conocen como rabón, de pronto en el medio, no el Torton lleva doble eje atrás, entonces el Torton ya no alcanza a tener ese beneficio. Y el otro tema es de los 30 kilómetros, ¿cómo se miden? Es muy curioso porque la disposición te lo pone medio en un radio de 30 kilómetros, pero desde el origen. Desde el punto de partida. Desde el punto de partida. Entonces no sabemos si tienes que ir sumando, si de pronto entras a una ciudad y llegas a otra, pero no recorriste 10 kilómetros en carretera federal y luego te vuelves a montar en otra
cómo se va a operar eso, ¿no? De acuerdo. Y por último, en el caso del operador logístico, ¿qué problemáticas trae? Podríamos decir que el operador logístico es el que pudiera estar libre de un riesgo, pero no es así. Pero no es así. Por un lado, hubo un cambio en la regla porque hablaba de operadores logísticos que tenían que emitir un CFDI de traslado. Y luego, en las últimas reglas dijeron, solo el intermediario operador logístico que tenga sus propias unidades y debe de emitir un CFDI de ingresos por el servicio, ¿sí? En donde quedan la mayoría de los operadores logísticos que no tienen unidades. La mayoría no tienen unidades, es decir, contratan bodegas, contratan agente aduanal, contratan transportistas y le dan el servicio integral al dueño de la mercancía. Decía hace rato que son los más libres o que no tienen riesgos, pero es al revés. ¿Por qué? Porque ellos son los responsables de mover la mercancía de un punto a otro punto y de que llegue a su destino. Si el transportista no le puso los datos correctos o si el dueño de la mercancía no puso los datos correctos, el responsable va a terminar siendo ante su cliente el operador logístico. Él tendría que ser el primer juez, el primer auditor. El vigilante. De acuerdo. Es correcto. Oye, pues mi querido Polo, visto lo visto y dicho lo dicho, suena un escenario puestísimo para ponernos creativos y desarrollar RPs o algún pack especializado para el cumplimiento de esta obligación. ¿Qué nos cuentas respecto a tu experiencia desde el punto de vista de soluciones tecnológicas? Lo que hemos venido trabajando en este periodo donde ya se anuncia la obligación es que la solución tecnológica, si bien es como muy clara y concisa sobre hacia dónde queremos llegar y es simplemente timbrar un CFDI, un complemento más, un CFDI del servicio que da el transportista y el complemento que describe origen, destino y mercancía, ¿no? Y como que eso ahí termina la historia, sin embargo, tiene más temas de fondo, porque estos CFDI se tienen que vincular también a las facturas comerciales de lo que se está moviendo. Comentaba ahorita Mike el tema de materialidad y tradicionalmente lo que hace la autoridad para poder describir cuándo una operación real y cuándo es simulada, pues es que haya habido un transporte de la mercancía que ampare el movimiento de la misma del origen al destino, ¿no? Y eso era como que el punto clave en una auditoría para descubrir que esa factura era falsa, que no era una operación real. En este caso creo que pudiéramos estar desvinculando también la información de lo que está ya dentro de la factura comercial, de lo que está en el complemento cartaporte, y eso es un riesgo para las empresas. En la mayor parte de las soluciones yo no he visto que se preocupen por vincular esa información. La solución tecnológica lo que busca es realmente incorporar toda la información de la factura comercial a el propio timbrado del CFDI y el complemento cartaporte. De esa forma ya nace conciliada la información. Muy bien. Evitamos ahí un tipo de riesgo. El otro tema es el manejo de campos sensibles. Como ustedes saben, dentro del CFDI pues ocupamos información sobre los RFCs y hoy en día también pues las constancias de situación fiscal para saber la razón social, el código postal, es información también que se tiene que leer para poder hacer estos timbrados. Decíamos anteriormente, campos sensibles dentro del CFDI, pues la propia descripción del producto nos puede llevar a tener pues más atracción hacia cierto tipo de productos o no, en función a cómo se describa el contenido, y eso tenemos que estudiarlo también para saber cuál es la mejor forma de hacerlo. Temas de validación, creo que también ya se comentó, o sea, no basta con llevar el complemento cartaporte y decir pues está ya emitido y lo que diga ahí está correcto, ¿no? O sea, hay un tema también de responsabilidad en las áreas de almacén sobre la salida del producto a un transportista que te va a dar un complemento que ve tú a saber qué es lo que dice, ¿no? Entonces tenemos que, como comentaba ya Paolo, tener capacitación en esas áreas para poder leer el contenido. Igualmente del lado del chofer, o sea, el transportista también trae una responsabilidad de validar lo que va a recibir y pues que no tenga problemas ya en el trayecto, ¿no? Esos son temas
donde la tecnología pues obviamente está de frente porque tenemos que tener esos validadores en tiempo real. Comentábamos ahorita también de la multiplicidad de escenarios, Sí, eso sí. conlleva también a que un complemento carta-aporte nace y muere casi al mismo tiempo, porque, o sea, tú puedes hacer un cambio en una ruta porque ya se detuvo la carretera, Sí, no sé, de México a de Puebla o acuerdo. cualquiera, y entonces tiene que haber cambios de ruta y esos complementos que ya se emitieron pues quedan inservibles, hay que cancelar, emitir otro, y eso requiere también que la tecnología sea muy eficiente para que esos cambios se puedan hacer en tiempo real. Las propias unidades no tienen palabra de honor, o sea, la unidad te puede fallar y en ese momento tuviste que cambiar de unidad y con esto las obligaciones que pues resurgen. Y los escenarios van en ese tenor de las cosas, ¿no? O sea, son cambio de ruta, cambio de chofer, cambio de unidad, el mismo volumen de las mercancías. Tú puedes decir, oye, pues yo voy a hacer un trayecto donde voy del punto A al punto B con cierta cantidad y pues se supone que la tengo que dejar en el punto B, pero muchas veces eso no ocurre por N circunstancias. O los repartos, ¿no? O los repartos y tengo que regresar con pues un complemento para poder retornarme. Entonces, Claro. pues eso es agilidad y es tecnología. No hay otra forma de resolver esos temas más que con tecnología. Y sobre todo, Polo, que sea una tecnología amigable, ¿no? Porque hoy tenemos tecnología ya, muchos transportistas tienen su propia tecnología, las pymes tienen su propia tecnología, el transportista, el hombre camión su propia tecnología. Los que están de pronto como que bailando es el dueño de la mercancía que tiene que validar y asegurarse, como decía Polo hace rato, cuando tiene una empresa donde son muchos los jugadores, ¿cómo se asegura que cada uno de sus transportistas con su propio sistema timbró correctamente el complemento carta-aporte? O si no tiene sistema, ¿cómo hace que eso suceda? Y también en el caso del operador logístico. La herramienta que tú has manejado es muy amigable en ese sentido, porque tú puedes hacer que se timbre ahí si es que el transportista no puede timbrar, hacer que se valide ahí, que viaje la información, que la timbre el transportista, que regrese de forma inmediata prácticamente y que se validen los campos. Oye, y hablando ya del tema de tecnología, mi querido Paolo, y de toda esta, todo lo robusto que es la herramienta o que debería de ser, invariablemente me hace pensar que esto te ayuda en el caso o en el escenario de que tengas que ver un problema con la autoridad. Ya sea de carácter fiscal, ya sea de carácter legal, penal, que te retuvieron las mercancías, al final toda esta materialidad que te puede dar o no la herramienta se vuelve clave, ¿cierto? Desde luego, porque al final del día cuando te piden que demuestres si adquiriste o no mercancía para efectos de materialidad, no existe un check the box en donde tú digas es que debo de tener A, B, C y D. Todo queda a un nivel documental, creativo, etc. Pero si tú puedes demostrar que para adquirir la mercancía, lejos de todos tus documentos, también tienes un complemento carta-aporte, en donde tú tienes evidencia del traslado y la trazabilidad de esa mercancía, y es en cumplimiento de las propias disposiciones fiscales, entonces tú tienes más elementos para soportar la deducción tanto del servicio como de la adquisición de la mercancía. Y se vuelve indispensable porque yo creo que a partir de este momento quien adquiera mercancía sin que tenga la trazabilidad del complemento carta-aporte, la primera pregunta va a ser ¿cómo llegó esa mercancía hacia ti? De acuerdo. Si no cumpliste con esa obligación, entonces puedes situarte una presunción que te va a jugar en contra, porque tú al incumplir con una disposición fiscal no vas a tener evidencia de cómo se trasladó esa mercancía hacia ti, o en un punto intermedio y después hacia ti. Entonces se vuelve fundamental, ya lo comentaba Miguel, inclusive para demostrar aspectos de materialidad de operaciones. De acuerdo. Pues con esto vamos a la parte de tiempos extra. Mi querido Miguel, ¿qué tendríamos que estar considerando dentro de los tiempos extra? Mira, yo no tengo duda que el tiempo extra también es para la misma autoridad fiscal, ¿eh? No es solamente para los contribuyentes. ¿Qué ha pasado del lado de la autoridad fiscal? Cuando inició esto decían que la verificación iba a ser muy sencilla, que iban a hacer a través de un código QR donde la Guardia Nacional iba a escanear y tan.
Y se supone que iban a tener un sistema que iba a hacer todo para verificar y todo en automático. Eso no existe hasta este momento. No existe tampoco, hasta donde tengo entendido, una capacitación a la Guardia Nacional. Ya lo mencionaba Paolo hace rato, ¿no? Y eso es muy delicado, porque si quien va a verificar no está capacitado y quien va a ser verificado no está capacitado, pues imagínate qué va a suceder en el proceso de verificación. ¿Sí? Lo que ha sucedido siempre, sin lugar a dudas, ¿no? Y exponer a la mercancía, que puedan amenazarte con confiscarle y todo ese tipo de detalles, ¿no? Entonces, la capacitación debe de ser ya. Hagámoslo del lado del contribuyente, del dueño de la carga, del transportista, del operador logístico, y bueno, dejemos que la autoridad haga su parte. En el momento que la autoridad diga ya estoy listo, nosotros ya estamos listos y vamos adelante, ¿no? De acuerdo. Aprovecho rapidísimamente porque acá producción ha estado interactuando con nuestros espectadores, con toda nuestra audiencia, y yo veo aquí que 50-50 ya está cumpliendo con la emisión del complemento carta aporte, un poco más del sí al que no, tal vez es como un 55-45, y hay otro dato revelador. La pregunta fue: ¿cuál es el principal reto que te has encontrado en la emisión del complemento carta aporte? Y el 65% dice el correcto llenado. Las otras opciones eran tecnología, el PAC, el transportista, y la segunda en importancia es todas las anteriores. Entonces, es verdad, estamos ante un reto importante. Ya lo hemos visto desde 3 diferentes perspectivas, desde evidentemente la del cumplimiento, desde lo legal, desde lo controversial, que es per se la obligación, y obviamente, como siempre, mi querido Polo, tú nos vienes a dar el tratamiento adecuado, la vacuna, para cómo, no solamente con el cumplimiento, sino cómo la tecnología se vuelve fundamental. Ahora, todavía hay como mucha información, hay mucha materia. Me mandan otra de las preguntas de la encuesta. ¿Los transportistas o choferes que trasladan tu mercancía están capacitados? El 80% dice que sí, el 20% dice que no. De manera general, no quisiera que dejemos de dar lectura a las preguntas, pero sobre todo, antes de hacerlo, me gustaría pedirles a los 3 una reflexión, dándole ya forma a nuestra despedida. Mi querido Paulo Espinosa. Bueno, 2 cosas. Una, si tú amplías esa muestra, es público que más o menos el 80% no estaba listo para cumplir el complemento carta aporte. Y segundo tema, desde el punto de vista legal, de litigio, que es el área que yo tengo encomendada, muchos contribuyentes acudieron a su demanda de amparo desde 2022, cuando ya entró en vigor y era obligatorio la emisión de carta aporte. Pero fueron a esta demanda de amparo no con la finalidad de no cumplir, sino más bien de tratar de obtener una especie de seguro de vida a través de una suspensión, y obtuvimos varias suspensiones para que no tuvieras obligación de emitir la carta aporte ni fuera sujeto de ninguna sanción hasta en tanto se resolviera la demanda de amparo en definitiva. Y hoy, después de 5 prórrogas, creo que se hace patente la necesidad de acudir a esa demanda de amparo, porque eso indica que ni la autoridad ni los contribuyentes estaban listos y se siguen afinando muchos detalles, que eso quedó cubierto a través de una suspensión en una demanda de amparo. El próximo año probablemente se abra una nueva ventana que nos va a dar la oportunidad de acudir a una nueva demanda de amparo, e insisto, no es con la finalidad de no cumplir, sino simplemente de acceder a una garantía hasta en tanto todo quede perfectamente diseñado y las sanciones y el llenado también perfectamente definido, para que no tengamos una repercusión o contingencia por culpa de un tercero o de alguna situación que no está debidamente regulada. De acuerdo. Mi querido Leopoldo, misma pregunta, por favor. Misma reflexión. Sí, pues recordar que, como bien responde la audiencia, el principal reto es el correcto llenado del complemento carta aporte. Creo que la diversidad de escenarios, la calidad de los datos con los que se cuenta del lado del transportista y del lado del dueño de las mercancías puede ser muy diversa.
que hay que transformar esa información en datos útiles y pues que la propia tecnología te ayude a que esa transformación pues se haga una inversión de una vez por todas y se haga de forma correcta, ¿no? Y eso nos va a dar mucha tranquilidad. La solución tecnológica puede vivir con un tema de automatización de información tanto del transportista como del lado del dueño de mercancías, vía APIs, o puede ser vía portal. Esa es una flexibilidad también de nuestro sistema y que te permita, ya sea si eres transportista, tener una herramienta para meter multiclientes, o sea que puedas operar ahí 50, 100 o la cantidad de clientes que tú tengas. Si eres dueño de mercancías, que tú puedas invitar a N transportistas, incluso tener ahí cargados los catálogos de tus propios medios de transporte. En fin, una tecnología que sea bastante ágil, flexible, sencilla de operar, como comentaba Miguel, que puedas editar ahí mismo los complementos ya emitidos a fin de cambiar el escenario a cómo se va dando la circunstancia. Y un punto adicional que yo agregaría es que tengamos también dentro de la empresa el rol y la capacitación y la gente adecuada para validar que los complementos cartaporte que se estén manejando dentro de la empresa tengan la información correcta, que eso es algo también bastante delicado y de responsabilidad en las diferentes áreas que competen a este tema. Que no es necedad el hecho de insistir en la parte de tecnología, sino es con base en la experiencia y del cumplimiento o incumplimiento que hemos estado observando en el día a día y que ya traemos casi o más de 2 años en esa transición, seguimos viendo que todavía esto no queda del todo claro y que se vuelve relevante y fundamental el que tu herramienta tecnológica te dé el más alto rendimiento para no tener ningún tipo de controversia a futuro. Mi querido Miguel, una reflexión final, previo a dar lectura a las preguntas, porque les vamos a dar lectura, queridos, no se nos muevan, ahorita vamos con ustedes. Sí, primero que la obligación está desde el 1 de enero de 2022, eso es algo importantísimo, que lo tomen en cuenta. Segundo, que no se confíen en las prórrogas son para evitar sanciones, pero las prórrogas se van a terminar. Claro. Definitivamente, no sé si esta es la última, ya no puedo decir si esta es la última, antes sí me atreví a decir ya no va a haber prórroga, pero ahora ya no lo sé. La semana pasada o antepasada estaba con estos 2 señores platicando en la radio y justo ya dábamos por hecho, ya le poníamos la estafeta a la obligación y entonces sí, ya Paolo estaba listo para ver cuántas llamadas iba a recibir para defender contribuyentes y resulta que dijo mi abuelita que siempre no. Pero como Pedro y el lobo llegó. Ah, claro. Sí, entonces no esperemos a que llegue el lobo, atendamos esta situación. Y la otra cuestión, yo siempre he dicho que dependiendo de la enfermedad es la medicina. Este es un tema tecnológico que tiene sanciones, que tiene implicaciones y esas complejidades se dan por la propia tecnología. ¿Cuál es la solución? Pues la solución es la tecnología, por el lado de atender que el correcto llenado se lleve a cabo. ¿Y cómo nos cubrimos en este proceso? Porque va a haber contratiempos definitivamente, pues está la parte legal, ¿no? Claro. El amparo no hay que dejar de tomarlo en cuenta, no están agotadas las cuestiones, hay muchos temas de legalidad y muchos argumentos todavía que no se han agotado. Tomemos esa oportunidad también. De acuerdo. Invitarlos nuevamente que si tienen dudas mucho más profundas y quieren que tengamos una sesión con ustedes, con mucho gusto, comuníquense ahí por medio de la caja de comentarios, dejen el comentario con algunos datos, me imagino que ahí sería el correo y evidentemente su nombre y idealmente si representan alguna empresa pues se agradece, pero si no simplemente con su nombre y su correo y nosotros los contactamos. Y ahora sí, Mauricio Medina, y muchas de las preguntas tienen que ver con casos particulares de cumplimiento, así que yo creo que aquí te vas a dar grasa, mi querido Miguel, pero bueno, vamos ahí. Mauricio Medina dice, si compro mercancía a nombre de una razón social y solamente lo transporto por mis propios medios a otra sucursal con la misma razón social, ¿yo tomo el rol de transportista y tengo que facturar con carta aporte? Tiene que emitir la carta aporte si la mercancía es de otra empresa, entiendo eso, de otra empresa y él la está moviendo. Correcto. Está fungiendo como transportista. Debiera en primera instancia tener permiso de transporte y ser transportista como tal y por lo tanto cobrar ese servicio a quien se lo está prestando
con un CFDI de ingresos, con su complemento carta aporte. Aquí hay uno que tiene que ver respecto a transporte y digamos que me llamó mucho la atención, dice Angélica Soria, para hacer nuestra labor de venta continuamente nuestro personal se traslada con su propio vehículo y visita a varios clientes al día. Para estas visitas necesariamente manejan varios tramos en carreteras federales en sus vehículos personales. Dentro de la cajuela llevan equipos demo especializados que son propiedad de la compañía, es decir, son activos fijos. Estos equipos de demostración son necesarios para que el vendedor muestre al cliente cómo funcionan los mismos, es decir, son para fines comerciales. La pregunta es, ¿se requiere complemento carta aporte aunque estos equipos se transporten en autos personales tipo sedán o SUV? Era una duda desde hace tiempo, en el inicio. La respuesta hace tiempo hubiera sido sí, se requiere, por cómo estaba la disposición. A través de las preguntas frecuentes, la autoridad ya aclaró que en esos casos no es necesario usar el complemento carta aporte. Perfecto. Ok, nos pregunta también José Yarlen. Buen día, estimados. Una pregunta. ¿Ya se delimitó la responsabilidad por parte del contratante, dueño de la mercancía, transportista y Guardia Nacional? Es correcto. Hablábamos de un tema de corresponsabilidad anteriormente, sin identificar. Incluso las autoridades decían, a mí no me importa quién se haya equivocado, yo los voy a sancionar a los dos. Ahora ya no, ahora ya aclaró, cada quien es responsable por su parte. Es decir, si son datos del dueño de la mercancía en cuanto a descripción de mercancía, peso, alguna cosa de ese tipo, la sanción es para el dueño de la mercancía. Si son datos del transportista, es para el transportista. De acuerdo. Luis Carrillo nos pregunta, buen día, ¿cuáles son las obligaciones del freight forwarder? El operador logístico, uno, si no tiene unidades con las que mueva la mercancía, hay operadores logísticos que sí lo tienen y cuando lo tienen, tiene que emitir un CFDI de ingresos por el servicio con complemento carta aporte. La mayoría no tiene unidades, contrata. ¿Cuáles son las obligaciones? Las obligaciones que tiene con su cliente. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene con su cliente? Compadres. Tomar la mercancía de un punto y llevarla a otro punto con seguridad. Entonces, si el complemento carta aporte no está bien lleno y le confiscan la mercancía, que era lo que nos decías, pues justo. una responsabilidad. Absorbes parte de esa responsabilidad. Es Se pareciera lo que ya nos decías durante la charla. Pareciera que pudiera ser el menos responsable, no. Está pero lleva obligado doble a responsabilidad. verificar que el complemento carta aporte se emita correctamente. Que ahí también parte de la capacitación reside en una capacitación interna, porque tienes que revisar tus contratos para saber si este tipo de contingencias de retención de mercancías puede caer en una pena convencional, o si es un caso fortuito, si es una fuerza mayor, o lo pactas directamente en el contrato en donde digas, si a mí la Guardia Nacional me detiene, claro, pero fue por una causa imputable al debido llenado de alguna de las partes, yo no caigo en ningún tema de pena convencional, indemnización o sanción. Pero también es parte de esa capacitación que tienes que revisar tus contratos como transportista, como logístico y como inclusive dueño de la mercancía para saber hasta qué tanto puedes exigir esa responsabilidad por el hecho imputable a un tercero. Oye, ahí te va, y a lo mejor esto toca la cancha de nuestro querido Rodrigo Sánchez, a quien le mandamos un abrazo, lo mismo que a Álvaro González, sobre el tema de la correcta redacción de los propios contratos y hasta dónde asumes responsabilidad sobre el acto mismo. Que ahí aplica la famosa de yo asumo que tú estás haciendo correctamente el llenado y tal, y me trasladas la mercancía. Sin duda alguna, más del 95% de los casos del dueño de la mercancía, del transportista y del operador logístico necesitan revisar sus contratos, rediseñarlos y asegurarse que están cubiertos por todos lados, ¿no? Fíjate que lo hemos platicado también y de pronto hubiera sido también enriquecedor el haber complementado la charla con la visión de la parte legal corporativa y de todos los procedimientos, incluso cuando entra la tecnología, dónde están las limitantes. Al final del día, de manera general, creo que siempre el aporte de la parte legal va a ser este punto fino de revisa todo lo que firmes, revisa todo lo que aceptes. Y es algo que hemos atendido con este tipo de operaciones desde el área legal corporativa también. Y hay temas también ahí donde transportistas en realidad ya dejan de ser el transportista hombre camión y se vuelven agentes logísticos, porque ellos a su vez
hacen una distribución de la mercancía para que pueda llegar a los destinos sin que ellos sean propiamente quienes Así dan el crecieron servicio, muchos ¿no? transportistas y se convirtieron en operadores logísticos Sin embargo, y facturaban el como contrato, transportistas. Exacto, el contrato y la factura dice otra cosa y ese es un tema de usos y costumbres donde las empresas no les interesa ni les importa que el hombre camión haga esta actividad de distribución o de repartición en varias unidades. Entonces, sí hay que revisar con detalle muchos escenarios que están pues muy acostumbrados ya dentro de las empresas, pero que son incorrectos ya a la luz de esta nueva obligación. Perdón, Sí. otro tema de fiscalización antes de que se me pase es el tema del IVA. ¿Sí? El IVA en el transporte normalmente no está bien atendido. ¿Por qué? Porque si tú haces una operación de transporte de tipo internacional o de pronto el servicio de transporte es fuera del país y no le das el tratamiento de no objeto, o cuando el operador logístico es el que factura, pero él no es el que movió la carga y utiliza el transporte como tasa cero de Como IVA, tasa cero, cuando no le él no es el corresponde, de acuerdo. transportista, pues está en un tema, ¿no? Entonces, hay que vigilar esa parte también. ¿Qué tasas de IVA estoy aplicando en el servicio de transporte? Ahí el análisis fiscal también entra como parte importante de la operación. Es correcto. Nosotros les dijimos que hicieran uso y abuso de nuestros especialistas. Me encanta que se hayan tomado la palabra muy en serio porque siguen llegando más preguntas. Así que aquí hay una bien interesante que tiene que ver con la prórroga. Dice Abraham, la prórroga no aplica para el traslado de hidrocarburos. ¿Esto aplica para cualquier uso de hidrocarburo o solo al que se enajenará para venta al público? Gasolineras. El tema de hidrocarburos, y lo comentábamos hace rato precisamente, llevan un complemento de hidrocarburos especial. Hidrocarburos trae ahorita un tema de todo el tema de volúmenes, controles volumétricos, donde hay que tener un software especial, auditado, revisado, el proveedor debe de estar cumpliendo con una serie de especificaciones. Y en el tema del complemento para hidrocarburos, efectivamente, ese no se ha lanzado todavía. Está en las reglas, pero hoy no hay guía de llenado ni hay estructura para llevarlo a cabo. Yo diría que está libre del de hidrocarburos, pero como decíamos hace rato, ¿qué existía antes del complemento carta-aporte? La carta-aporte tradicional. ¿A los que transportaban hidrocarburos se los pedían? Sí. ¿Qué pasa si lo detienen y le piden la carta-aporte? Así de sencillo. Entonces, para mí es obligatorio, aunque quizá no, el complemento carta-aporte. Por el digital. momento. Así es. Por el momento. Pero la carta-aporte está vigente en todo caso, ¿no? De acuerdo, clarísimo. Alma Ramírez dice, buen día, si nuestra labor es de construcción y mantenimiento y lo que se transporta es material para uso en obras, ¿se requiere emitir el complemento cada vez que sale un transporte del almacén? Si toca zona federal, más de 30 kilómetros, y la categoría de la unidad es superior a C2 o es C2, sí. De acuerdo. Necesario. Dice Andrés Pérez, ¿qué pasa cuando rento maquinaria que a su vez me rentaron y que requiero mover a diferentes estados, pero que esta maquinaria es trasladada con medios propios, aunque yo no soy transportista? Un CFDI de traslado con complemento carta-aporte. Miriam García, en mi empresa todo el servicio de logística es mediante un tercero y ellos a su vez contratan a un transportista. ¿De mi lado debo emitir un CFDI de traslado o quién me emite la carta aporte? El transportista. El que mueve la mercancía es quien lo emite. Si es el dueño de la mercancía, emite sobre un CFDI de traslado. Si es un transportista, sobre un CFDI de ingresos. El agente logístico aquí lo estaría emitiendo. No, el agente logístico no tiene obligación a menos que sea una unidad o un camión del agente logístico. Muy bien, se nos viene ahora sí ya, producción empieza, aquí ya veo a 2 o 3, me están apuntando, uno con arma de fuego, el otro con arma punzocortante, entonces me piden que hagamos una última lectura de una pregunta. Ojo, eso no quiere decir que las que no se respondieron no serán resueltas. Vamos a tomar nota de las preguntas y les vamos a responder ya sea directamente, vía telefónica, vía correo, pero tengan por seguro que les daremos respuesta. Dice Julieta Ponce de León, buen día, manejamos 3 productos de una misma familia de químicos, de los cuales uno es peligroso y 2 no. El catálogo asigna una clave para los 3, pero lo maneja como carga general. ¿Cómo puedo hacer para que el catálogo considere también la mercancía peligrosa? Los transportes ya no quieren mover mi carga por esta razón. Sí, es correcto. El complemento carta-aporte
te obliga a identificar cuando es mercancía peligrosa y las claves que debes de ponerle de mercancía peligrosa. Precisamente para ese tipo de control, ¿no? Si estás moviendo mercancía peligrosa, cuando timbres el complemento, la autoridad va a enterarse de eso y va a vigilar que cumplas con todo el tema de seguridad y todo ese tipo de cuestiones. Sí debe de tener un código o una clave para mercancía peligrosa, el cual debe de incorporar en el complemento carta aporte. De acuerdo. Pues bueno, dicho esto, y ya siendo casi las 11:10, vamos a darle cierre a este webinar donde estuvimos tratando temas de carta aporte. Dejamos aquí nuestros datos. Ahí viene el correo de Miguel Medina, el correo de Paulo Espinosa, el correo de Leopoldo y de un servidor. A todos nos encuentran bajo el @GarridoLicona, y en este caso es M Medina, P Espinosa, L Gutiérrez, un servidor O Valtierra. Escríbanos con toda confianza, atenderemos todas sus preguntas, todas sus inquietudes. Tenemos este tiempo extra, como ya bien mencionamos en este webinar. No hagamos confianza excesiva, si bien no hay sanciones, ya nos especificó Miguel y nuestros especialistas que la obligación existe. Si bien la autoridad hoy día todavía no da el banderazo inicial para las sanciones, no hagamos confianza, verifiquemos, algo que me decía Leopoldo, es un buen momento para verificar si tu tecnología está funcionando correctamente, qué áreas de oportunidad tienes, a quién le pregunto en caso de que tenga una duda o de que, oye, tengo escenarios apocalípticos porque mi propia operación así funciona. Pues este es el momento para atenderlos, para hablarle aquí a los señores, para que se tomen ese tiempo y para que pongamos pues el dedo en el renglón y no lo saquemos de ahí. Y vamos a ver 2024 qué nos espera. Por la parte de Garrido Licona seguiremos informándoles cualquier avance, estén pendientes de nuestras redes sociales, por supuesto de todos los medios en los que salimos y con la información con la que salimos. Carta aporte seguramente nos estará, o en este caso complemento carta aporte, nos estará dando mucha más materia de la cual platicar. Por el momento nos despedimos, mi querido Paulo Espinosa. Muchas gracias, muchas gracias. Leopoldo Gutiérrez. Gracias, Octavio, encantado de estar con ustedes. Miguel Medina. Muchas gracias. Yo soy Octavio Valtierra y les agradezco por supuesto que se hayan reunido con nosotros el día de hoy. Les agradecemos mucho esta atención. Les mandamos un fuerte abrazo y un beso. Cuídense mucho. Nos vemos en otra ocasión. Chau, bye.